Buenas noches. En primer lugar, disculpar no ha podido venir el pianista César Gárate. Ha enviado un mensaje de que se ha muerto un poeta y cantautor vasco, Miquel Laboa, y nos manda que está de luto musical y que no podrá venir por esta razón. Les pido disculpas por ello y bueno. Desde el día 19 de este mes venimos celebrando en Pontevedra el cuarto brumario poético y hoy estamos en la quinta jornada. Es decir, hemos pasado el ecuador de este brumario y en esta quinta jornada vamos a rendir homenaje a un poeta pontevedrés, a Virgilio Novoa Gil, y presentamos también una antología cuya introducción he realizado y también soy responsable de la selección de los textos. En el día de hoy se inicia una segunda parte del brumario poético que hemos titulado genéricamente con la referencia de 3 generaciones poéticas de Pontevedra. Hoy Virgilio, mañana Manuel Cuña Novas y pasado mañana Jorge Cuña Casasbellas. Son 3 generaciones poéticas que abarcan prácticamente la totalidad del siglo XX. Comienzan en 1913 con el nacimiento de Virgilio Novoa Gil en Lalín, en un pueblecito de Lalín, y termina en 2004 con el fallecimiento de Jorge Cuña. Los 3 poetas que conforman que ocupan todo el siglo XX en Pontevedra, estos estaban relacionados entre sí y muy estrechamente relacionados. Manuel Cuña Novas fuera amigo de Virgilio Novoa Gil, mantuvo una fidelidad absoluta a la amistad con Virgilio Novoa Gil, aún en tiempos de los cuales luego hablaremos, desgraciados, en tiempos de infortunio. Y también Jorge, hijo de Manuel Cuña, mantuvo una relación con Virgilio, no una relación física, no se pudieron conocer físicamente, pero sí una relación poética, porque Jorge estudió y profundizó en los poemas de Virgilio y, por mi parte, encuentro que en no pocas ocasiones, en no pocas estrofas de Jorge, se ve la influencia de algunos de los poemas tardíos de Virgilio Novoa Gil. Pero antes de pasar a introducirnos y rendir homenaje a Virgilio, quiero expresar mi agradecimiento a aquellas personas que hicieron posible esta antología y también hicieron posible o hacen posible este homenaje. En primer lugar, a la hermana del poeta, a la hermana de Virgilio, a Araceli Novoa Gil, que me atendió y puso a mi disposición sus recuerdos personales. A ella estoy enormemente agradecido. También a Alfonso Barreiro, que colaboró en la producción de la antología, y también, y con muchísimo cariño, a Sabino Torres, que fue autor hace unos 10 años de una antología, la primera antología que se hizo de los poemas de Virgilio. Sabino Torres, a Nacho Novas y a Ana Barbazán, la directora de la biblioteca del Museo de Pontevedra, y a todo el personal del Museo de Pontevedra, que atendieron a una persona inexperta como yo en estas labores de andar buscando por las hemerotecas, pues me atendieron
enorme eficacia y con más cariño del que seguramente merecía. ¿Cómo surgió esta antología y el homenaje que hoy celebramos? En primer lugar, quiero decir que yo no creo ser, estoy seguro de que no soy, la persona más idónea para haber realizado este trabajo ni para realizar este homenaje. Hay demasiados elementos, demasiada distancia entre Virgilio y mis planteamientos vitales, filosóficos, religiosos, en fin, hay una distancia tan grande que impide ese primer acercamiento, o impedía ese primer acercamiento que siempre es necesario, esa proximidad que siempre es necesaria para afrontar la tarea de estudiar un poeta. Sin embargo, esta primera distancia se salvó por 4 razones. Hubo 4 razones que me exigieron, que me impusieron, que en principio me obligaron, pero enseguida fue una obligación cumplida con enorme satisfacción, que me obligaron a aceptar este reto. En primer lugar, la excelencia del poeta que es Virgilio Novoa Gil. Es un gran poeta y estoy, desde mi punto de vista, uno de los mejores poetas de Galicia y hasta me atrevería a decir que del siglo XX en lengua española. En segundo lugar, hay otra razón muy importante, que es rescatar del olvido a este excelente poeta, porque entiendo que el olvido la ilusión a que se le somete es un olvido forzado. Me da la impresión de que en Galicia no existe una verdadera historia ni una verdadera crítica literaria. No existen gentes que rescaten a nuestros inmediatos antecesores, gentes que nos devuelvan la palabra de los que se han ido y que, por lo tanto, de alguna manera, ese silencio de Virgilio Novoa Gil es una ausencia que hay que reparar. Y a reparar ese silencio va dirigida también esta antología y este homenaje. Una tercera razón de por qué me obligó, o me sentí obligado a participar en esto, fue el legado dejado por mi padre. Mi padre siempre quiso rendir homenaje a Virgilio Novoa Gil. Lo hizo espontáneamente en los años 50 con unos artículos que publicó en el periódico Ciudad, pero que trajeron consigo una polémica muy dura contra fuerzas muy poderosas en aquel momento en la ciudad, que anularon su voz y prácticamente la redujeron al silencio. Y, bueno, una polémica que zanjó Sabino Torres saliendo en defensa de su amigo Manuel Cuña Novas y saliendo en defensa de Virgilio Novoa Gil. Ese legado de mi padre fue transmitido primero a Jorge, que también insistía una y otra vez en la necesidad de rendir este homenaje a Virgilio. Me toca a mí ahora el responder a ese sentimiento que los dos tenían. ¿Quién fue Virgilio? Virgilio nació, como dije antes, en Lalín en 1913, primogénito de 4 hermanos,
Pasó su infancia y adolescencia estudiando en colegios de Vigo y Pontevedra, y a los 17 años publica sus primeros poemas en periódicos y revistas locales, en 1931, los primeros que hemos localizado. Tenía 17 años. Aún no era un poeta, era un adolescente que escribía versos, y esos versos lo que manifiestan es una vocación de poeta, pero todavía no se puede decir exactamente que es un poeta. Pero entre 1931 y 1932, es decir, con un solo año de diferencia, se convierte en un poeta. Con 18 años está en Madrid. Es más, no sé si exactamente con 17 o con 18. Está en Madrid, se marcha a Madrid a estudiar Filosofía y Letras en el año 1931, y en 1932 se publica su primer libro de poemas, Silencio, se publica en Madrid, con un prólogo de Antonio Machado, que reconoce y saluda a un joven poeta haciendo el prólogo en forma de un poema, le dedica un poema laudatorio, hace el prólogo a ese libro y además le ayuda o lo promociona para su publicación. Virgilio, con 18 años, se entremezcla a partir de ese momento con la vida madrileña, aunque también con la vida en Pontevedra, donde viene con frecuencia a pasar las vacaciones y a pasar semanas enteras, y en ese tiempo también participa en las tertulias literarias que se establecían en Pontevedra, y colabora en la revista Cristal. En el número 1 de la revista Cristal de Pontevedra se publica un poema de Virgilio. Pero en todo este tiempo, en solo apenas 6 meses, aquel joven que había escrito el libro de Silencio prologado por Manuel Machado, cambia completamente, incorpora una estética y una poesía absolutamente modernas para ese momento, contemporáneas en ese momento, abandona, digamos, lo que eran los resabios adolescentes de la poesía adolescente de Silencio, lo abandona completamente, entra en contacto con grupos vinculados a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez le reconoce sus poemas, los lee, los corrige, le gustan tanto a Juan Ramón Jiménez que le propone editarlos en forma de libro. Tarda 4 años en publicar ese libro recomendado por Juan Ramón Jiménez, y en 1936 lo publica. Con tan mala fortuna que ese libro precioso, del que vamos a leer algunos poemas, con tan mala fortuna que el libro se publica en abril de 1936, y el 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil. Con lo cual el libro que se había editado en Madrid pues queda sin distribuir. Solo llegan algunos ejemplares a Pontevedra, que los trae él mismo. Según los documentos que yo tengo, viene a Pontevedra con el libro bajo el brazo. Es más, se publican algunas referencias al libro en la prensa gallega literaria del momento, pero desaparece, por así decirlo, toda crítica sobre él. Se incorpora al ejército, claro, es un joven, muy joven, enseguida lo llevan a filas, pasa los 3 años de guerra,
y al regresar de la guerra, en 1940 intenta volver a Madrid, pero ya Madrid no es el Madrid de su juventud, claro está, es el Madrid de la posguerra, tétrico y sórdido, y él decide en el año, a finales de 1940-41, decide regresar a Pontevedra. Entre 1941 y 1947 escribe una serie de poemas de una intensidad dramática increíble, pero muy pocos poemas. O yo no los he encontrado, o no existen poemas realizados durante la guerra, pero sí estos 15 poemas que se escriben entre 1940 y 1948. Curiosamente, en ese periodo se dedica a escribir innumerables artículos, sobre todo de carácter religioso, y escribe en todas las publicaciones del momento de Galicia. Es una producción incesante de artículos periodísticos, pero la producción poética se retrae. En el año 1948, una serie de crisis, su enfermedad mental, hacen que su familia tenga que tomar la decisión de recluirlo en un manicomio. Entra en el manicomio de Conxo y ya nunca saldrá de las celdas sanitarias hasta su muerte, que ocurre en 1970. Un pequeño cortejo acude a su entierro y lo entierran en San Mauro, en el cementerio de San Mauro, donde reposa. Esto es así, en breve síntesis, su itinerario poético. Vamos a empezar la lectura de sus poemas, y yo iré haciendo algunos comentarios intercalados, con un poema de los primeros tiempos, esos poemas a los que yo me hacía referencia, que eran poemas adolescentes en muchos aspectos, en donde utiliza los recursos propios de la poesía romántica, ya una poesía que estaba en ese momento, estaba siendo abandonada por la mayor parte de los autores, pero que, insisto, que estamos hablando de un joven con 17 años. Y es un poema que, por otra parte, es de los que reconoce Manuel Machado como uno de aquellos que anuncia un poeta. Se titula Canción del Recuerdo. Año 31. Es un recuerdo de rosas que sabe a almíbar y a menta. Es un recuerdo de luz oloroso a hierbabuena. Viene vestido de blanco por un camino de nieblas, desenredando las sombras con su manita de estrellas. Trae en su frente de nardo un pensamiento azucena, todo risueño, sin voz. Se acerca al alma, la besa y le preludia al oído una canción dulce y vieja. El corazón lo acaricia y se hace todo de fiesta. Llora de gozo allá dentro la evocación de una pena. ¿Por qué llorar, buen hermano, buen corazón, si aún te queda en tus labios una risa de amores de primavera? Es un recuerdo divino que sabe el alma y no cuenta. Bien, Silencio, el primer libro publicado por Virgilio en el año 32, se publica en el año 32, con poemas evidentemente escritos en el año 31, está integrado por 6 cuadernos cuyos títulos ya indican un poco su estética poética. Se titulan Nocturnos galantes, Poema de retorno, Las canciones del alba, Al toque de oración, Flores sentimentales y Aromas de lágrima. Los 4 poemas del preludio están anunciados por una cuarteta que condensa fielmente la poética que animará todo el conjunto. Dice así:
Mi numen se deshoja, ebrio de ensueño y luz. Pulso una lira roja y amo a una estrella azul. Es por lo tanto en el ámbito de lo misterio, de lo inefable, del ensueño, de la luz, por donde discurre todos estos poemas de silencio. Como era previsible, Silencio fue acogido con frialdad en Madrid. Apenas hay reseñas del libro y, salvo el apoyo, digamos, de Manuel Machado, no hay referencias de que Silencio hubiera realmente gustado a los círculos intelectuales y poéticos que en aquel momento pulaban por Madrid. Sin embargo, digamos, pongamos entre comillas, este fracaso del primer libro no amilana a Virgilio, sino todo lo contrario. Comprende que efectivamente tiene que dejar de lado todos esos rasgos adolescentes a los que hacemos referencia, tiene que dejar de lado ese romanticismo que ya estaba un poquito superado y se vuelca en planteamientos de la poesía pura, en planteamientos con Juan Ramón Jiménez y grupos de poetas que en ese momento están pugnando por modificar completamente la poesía. Me refiero a que asume el magisterio de la poesía de la generación del 27, de los poetas de la generación del 27, y se une a los grupos poéticos que en la Facultad de Filosofía y Letras inician una revista que se llama la Revista Almena, y en esa revista están algunos de los personajes que, digamos, conforman el grupo en el cual Miguel Hernández se encuentra más a gusto. En la revista Almena, curiosamente en el número 1 de esta revista, se publica como separata el poema, una trilogía de Virgilio. Y el peso de Virgilio en esa publicación se nota además en que anuncia que en próximos números saldrán publicados artículos de Novoa Santos, que era tío de Virgilio. Bien, de esa revista, de esa revista Almena, va a leer Dolores, uno de ellos, uno de la trilogía, que se titula Ahogada. Ignorabas que el agua no era como la tierra, y anduviste, ligera, pero aquella ola, ¡ay amor, qué tragedia! Te amortajaron tristes velos de niebla. Si yo encontrara tu estela. El apoyo de Juan Ramón Jiménez es manifiesto. Las dos cartas que le dirige Virgilio así lo atestiguan. A diferencia de Silencio, que representa una variopinta relación de poemas, el poemario El sueño de San Clado es un libro de sorprendente armonía, unitario, pese a estructurarse en cinco fascículos, de los cuales los dos primeros tienen un solo poema a modo de apertura y cierre. Los temas del sueño de San Clado son el amor y amar, la pena, el navío, el sueño, la vela, el aire, la eternidad, el viento, el deseo, la nostalgia. En definitiva, el tema central, el amor y la muerte, el sueño y la armonía universal que todo lo diluye. Este mar infinito es un espejo horizontal y quieto.
Sobre ese mar inmóvil el navío, el sueño desanclado que da el título al libro. Es un navío, no un buque. Es hombre hermano de la mar, sin sombra ni materia, sin puerto ni arribada. Solo es un abandono, un cansado abandono que se hunde en el mar. Y ese abandono alimenta el sueño, la ensoñación perpetua de una noche amorosa. La eterna y feliz noche de la armonía universal es revelada al poeta aquí y ahora en el deseo amoroso, que en ocasiones tenso y doloroso, apasionado y lacerado. En estas letras late la pulsión orgánica del amor, incluso contra el misticismo que manifestaban sus primeros poemas. En ese sentido, algunos poemas del sueño desanclado alertan de la tormenta espiritual que se avecina y que acabará con la vida poética de Virgilio. Poemas en los que la pureza esencial y mínima que domina en todo libro parece enfurecerse, parece enrabiarse, y en los que el amor abre, como dice su verso, fuente en grietas ya de larva y alarido. Dice el poema primero que encabeza el libro, Llaga verde se titula. Árbol desesperado, qué arduos soles tu sangre aceleraron. Hirió mis verdes ramas fina hoz luminosa un alfanje de plata. Amor, qué ardiente escalofrío. Abriste fuente en grietas de larva y alarido, y tu raíz cuajóse en llanto, salitre verde como el mar, oh árbol. Leeremos una serie de poemas alternados, Dolores Sillón, del sueño desanclado. Se titula Soy hermano del mar. Soy hermano del mar, como Dios y la muerte. Por mis venas las olas van y vienen. Llevo en la frente un vuelo de músicas silentes. Adelante, marino de la aurora, iris de lumbre abierto hacia el oriente. Voy entre dos abismos. Voy entre dos abismos. Bajo mis pies, el mar. Arriba, lo infinito. ¿En dónde se ahogará mi desolado grito? Estrellas, las estrellas descienden a mis mástiles. Olas del mar, las olas se elevan en el aire. Y yo como una alondra entre dos tempestades. ¿Qué olas, vientos, estrellas ahogarán mi grito? Decidme, mar y cielo, una sombra, la imagen de mi sino. No quieras, navío, anclas ni sendas repetidas, ni puerto fijo. Navega todos los océanos como un tritón, viajero altivo. Ten alientos de pájaro y ahondar de pez sumergido. Y sigue sin anclas ni miedos de abordaje, ni puerto fijo, proa al infinito. Barquero, barquero, ¿quién ha herido los remos? ¿Cómo sangran las jarcias del barco velero? Una estela roja tiñeron. ¿Cómo sangran los remos? El mástil. El mástil recuerda que fue pino y siente la nostalgia del pinar. Yo, que del infinito tengo saudades hondas, ¿qué habré sido? Y resbalar por esta incertidumbre. Y resbalar por esta incertidumbre navegando en la niebla y en el sueño. Esquife hacia la aurora y la esperanza. Piedra de chispa y música en el viento. ¿Qué hondero, qué relámpago te dijo esa locura errante y visionaria? Flecha de luz, saeta de armonías que solas en el aire van tus alas. Navegar,
navegar. Oscuro duelo hasta que estallan albas las tinieblas. Oh diosas del amor y de la aurora, no deslumbréis mi noche viajera. Al norte, al sur, ¿a dónde? Al norte, al sur, ¿a dónde? Es igual. O al este o al oeste, lo mismo da. En todas partes hay un cielo para cantar, y en todo amor una pena que nos hace llorar. Al norte, al sur, ahora lo mismo da. Entonces, es igual, capitán. Rosa de los vientos. Rosa de los vientos, ábrete en infinitos surtidores y disuelve mis venas tu diluvio. Que ya tengo salobre la palabra y soy un bajel en desorden. Ciega mis impulsos, rompe mis timones y ahógame y transmútame en los iris del orbe. Madre, madre, yo quisiera ser como el árbol y el valle, como los pinos de los montes, como estos prados inmortales, como la savia de los ríos. Madre, madre, que yo quisiera ser eterno, eterno, eterno. ¿Por qué no me creaste con sangre de la tierra y zumo de los árboles? ¿Por qué? ¿Por qué, madre? La guerra atrapa a Virgilio. Lo ignoramos casi todo sobre su incorporación a filas en el ejército franquista de Galicia o cómo lo destinaron de inmediato al frente. Pero fue en las trincheras, en el horror de dar muerte y, como él mismo dice, de estallarle las granadas en el corazón de su cuerpo, aparentemente indemne, cuando se le vino el mundo encima. Silencio, el sueño desanclado, el eco desvolado, todo él, todo Virgilio quedó hecho añicos. Escribe Sabino Torres en su antología publicada en el año 2000, dice: 3 años de guerra civil y los 3 de movilización hicieron de aquel hombre sensible, inefablemente bueno, un poeta ajeno al cotidiano vivir, un hombre irrecuperable para el discurso prosaico y coherente. Le quedaron como secuela unos espantosos dolores de cabeza que le obligaban a taponarse los oídos con los dedos, la frente enrojecida hasta llegar a los lindes del desvanecimiento. Diríase verse obligado a escenificar la famosa frase de Shakespeare: la vida es ruido y furia, narrada por un idiota. Estos padecimientos eran presenciados con dolorido pensar y respetuoso sentir por los jovencísimos poetas amigos. Después de varios viajes infructuosos a Madrid, Virgilio había encontrado refugio en Pontevedra. En Pontevedra contaba con la charla ilusionada y el primerizo quehacer lírico de los niños adolescentes de la guerra. Un afectuoso Sabino Torres, que le publicaría los atormentados fragmentos de su libro en prosa Agonía del hombre, un entrañable Cuña Novás, que le dedicaría 2 poemas, en uno de los cuales se ofrecía como escudero, y un incondicional Álvarez Negreira, que guardaría en su memoria las noticias que oralmente recibía del poeta, muy poco dado a hablar de sí mismo como materia biográfica. Pero a ese tiempo, entre 1940 y 1947, pertenecen unos pocos y extraordinarios poemas, algunos publicados en revistas y otros inéditos que permanecen en los archivos personales de sus amigos. Los temas aparentan ser los mismos que en 1936, que hasta 1936. El amor, la muerte como eternidad del sueño, la soledad, la nostalgia, la soledad como sed y nostalgia. También los elementos materiales y ambientales semejan ser los mismos: el mar, el cielo, la luz, la sombra, las olas, el viento. Pero sin embargo, no cabe mayor distancia que la que existe, mayor fractura que la que existe entre estas 2 formas poéticas.
ni el ritmo de los poemas, ni la estructura, ni el sentido, ni el temple, ni el dolor que subyace debajo de ellos, es ya el mismo. Ahora el amor es ya un drama metafísico de religiosidad oscura y declaración ascética. Toda serenidad ha desaparecido. Son unos pocos poemas, pero son de una intensidad dramática que anuncian lo que va a venir. Dolores va a leer un poema, Astro Eterno, y yo después leeré otro de este periodo, que es Árbol de Luz. Y por último, Dolores también leerá Soñando estoy. Astro Eterno. Si hemos de ser eternos en la noche, ¿de dónde ha de surgir nuestro fulgor? ¿Qué viento, fuego, astro ha de templar la luz, el súbito relámpago, la aurora de oro y el sol inmortal? Y si solo en las sombras de la tierra, para aquel resplandor que imanta nuestros sueños, y en los ojos el eterno alumbrar de Dios, y en nuestro llanto esta alegría de abismo traspasado por el sol. Árbol de luz llorando solitario en medio de la noche y la llanura. Desangrarás la savia de tus venas en la ciega amargura de tu sombra. Árbol abierto al temblor del espacio, triste en la lumbre del rayo divino, tú no sabes que el viento luminoso llevará tu armonía al infinito. Tus hojas en la luz del universo darán más luz al día, voz al viento. Triste es tu sombra, y en tu triste sueño quemará tu verdor el fuego negro. Cesará tu clamor en las tinieblas, tu voz, tu llanto en el silencio eterno, y la copa incendiada por los astros será también ceniza y tierra fría. Árbol, ¿no ves la estrella que vigila? Fúnebre albor derrama por el mundo, aflige el corazón, ciega la sangre, y el ave lúgubre entristece el aire. Suena en los resplandores espectrales, lejos aún, presentimiento negro, como ala de la noche desprendida, y su armonía es muerte, es sombra, es sueño. Árbol de carne y llanto, voz y frente, que silban vientos de la negra muerte, que el frío hiela ya tus verdes ramas. Sombrío estás, herido y solitario. El viento pasa y lleva tu armonía al centro de la noche, al sueño eterno. ¿Se perderá tu voz en el desierto de tu afición, en soledad y sueño? Que tus raíces sientan en la tierra el verdor de lucientes primaveras. El fuego, el aire, el sol, el alba inmensa de los espacios en tu negra luz. Ya el universo enciende sus candelas y el mar se llena de armonía azul. Que la luz por tus hojas se desangre, árbol mío. El torrente de tu vida llene mi corazón de eterna aurora, y el rumor de tu copa alumbre el viento de este sueño inmortal del universo. Sol de Dios en la noche desolada, lumbre sonora de la eternidad. Soñando estoy. Soñando estoy al pie de una montaña, bajo el clamor azul del universo, y oigo tu voz en la ilusión del mar. Del corazón las ondas se desbordan y ya deslumbran toda la ribera. Hondo fluir de cauce iluminado en la fuente sonora de mi pecho. ¿En dónde, olas eternas, encendisteis en el viento o en el mar el rayo vívido que hiere el corazón y alumbra el sueño? Siento una herida azul y el rayo eterno vierte en mis venas su fluir divino. La luz, el aire, el fuego, el infinito. Ay, qué secreta música, qué llanto deja en el corazón el aire, el día.
En 1948, tras una serie de episodios dramáticos y sucesos alarmantes en los que manifiesta la gravedad del trastorno psíquico que padece, los familiares se ven obligados a recluirlo en el único centro manicomial público que había en ese momento en Galicia, en Conxo. Permanecerá en él hasta 1961, cuando es trasladado al Hospital Psiquiátrico de Toén. Allí permanecerá hasta su muerte, acaecida en enero de 1970. Su cuerpo es trasladado por sus familiares a Pontevedra y enterrado en el panteón familiar del cementerio de San Mauro. Según informan los doctores que la atendieron y confirman los amigos con quienes se carteaba a lo largo de esos 22 años de reclusión, Virgilio escribirá cientos y cientos de páginas y en ellas multitud de poesías. Incluso cuando ya estaba del todo maltrecho su espíritu y sus versos eran incapaces de retener el delirio que lo poseía, seguía compulsivamente escribiendo versos. Claro está que estos textos, aunque formalmente versificados, son más bien improvisaciones y llamamientos de un espíritu enfermo. La desesperación del hombre recluido fragmenta de tal modo los textos que impiden lleguen a fijarse como verdaderos poemas y puedan sostener la mínima estructura o unidad significativa exigibles. La imagen real de estas piezas bien pudiera ser la de un mosaico desencajado, de teselas irregulares, algunas bellísimas, pero otras apagadas y cenicientas. En un rincón fulgura una estrofa incendiaria y luminosa, a la que siguen una cadena de versos enérgicos e impetuosos de ritmo febril que enseguida desfallecen. En otro vértice, la razón desencajada hace añicos los azulejos y apenas ningún indicio permite recomponer la imagen, el poema original. Aquí y allí, entre las teselas, hay polvo de vidrio y palabras vírgenes, todo mezclado, lo que provoca reflejos, destellos del alma dolorida del todavía poeta. Leeré uno de esos poemas que se conserva en el archivo familiar de Manuel Cuña Novas. Se titula Ojo alucinador. Fue escrito en 1952 en Conxo. Un viento lastimero, un silbo, y lejos otro rayo en el horizonte súbito, la inmensidad abriéndose el espacio en mi inmanente corazón telúrico, y otra vez más eclipses en mi pecho, mi palpitante mar, orbe y sepulcro. ¿A dónde, sueños? Noche, en tantos vientos mi sentimiento, océano profundo, ¿quién mi ser libertará? Cual luminario mi ciego pensamiento al día, al mundo. Cuando la aurora, libertado pleno mi corazón gozoso gemebundo. Si ya he existido o aún destino vida, ¿por qué no muero cuando en mí y el mundo? Sabiendo, mastegado al universo asumido, esperante, espiado, oculto, ¿soy aún o espectral estoy soñando? Gravitando, cayendo al fondo único, viviente y solo muerte respirando, latiendo siempre y siempre moribundo. Tan ahora, fatal presentimiento, el naufragio mortal, destino último. Ya mi fin, tras lo pleno o no vivido, cuerpos, amor, deseo, sombras, humo. Gracias. Bueno, como decía al principio, mañana continuará este ciclo del cuarto brumario poético con la jornada dedicada a Manuel Cuña Novas. También, como hoy,
presentaremos la edición de un libro, en este caso la obra reunida de Manuel Cuña Novas, tanto la poesía escrita en lengua gallega como la poesía en lengua castellana, en 2 volúmenes, uno de poesía gallega y otro de poesía española. Y los 2 libros están ilustrados por José Luis de Dios. Gracias y espero veros mañana.